7:52, Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Cambio, nos acompaña esta mañana, a quien agradecemos por asistir pues en feriado, siempre, ¿no? Pero no hay descanso, como dicen. Gilbert, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. A ver, vamos a comenzar ¿por dónde? Comencemos por la última noticia de este audio que se difunde de 3 ministros, ¿no? Torne, Vizcarra y el todavía Premier y Ministro de Economía, Fernando Zavala, con el Contralor de la República. Contextualicemos a ver un poquito, ¿en qué momento se realiza esta reunión? Bueno, esto es en el marco en el que, primero, recordemos, hay una vocación de parte del gobierno peruano para destrabar los proyectos que el presidente Kuczynski venía diciendo que era necesario sacar adelante. No es una reunión de ministro a ministro, sino es una reunión de altos funcionarios del Estado. Está el Premier, el ministro de Transportes, el ministro de Economía, con el Contralor. Creo que después de esto no queda ninguna duda que el que graba y el que ha estado grabando cosas ha sido el Contralor, por lo que se nota aquí. Y creo que no hay que satanizar la idea de que los funcionarios públicos se reúnan. Eso es lo que debería ocurrir normalmente para sacar las cosas adelante. Lo incorrecto sería si es que fruto de esa conversación ocurriese algo ilegal. ¿Quién pidió esta reunión? ¿Sabemos quién la convoca? No, probablemente la PCM. En este caso probablemente la PCM, sí. Ahora, lo que se dice pues es, en fin, lo que uno lee y escucha en el audio es... bueno, vamos a ver cómo nos acoplamos, cómo no va a ser muy importante Chinchero, era pues muy importante Chinchero, ¿no? El Chinchero, la línea 2 del metro, el aeropuerto, hay proyectos en el Perú que son importantes y que los funcionarios, los ministros, tienen que empujar y ponerse de acuerdo para ver qué hace falta. La lógica es bien sencilla. Si la Contraloría tendría algún tipo de observación sobre algún proyecto, lo que tiene que hacer el funcionario, en este caso el ministro, es levantar esa observación y tomar las acciones necesarias para que la cosa corra. Ahora, el tema de que uno piensa, por eso yo le preguntaba fuera de cámaras cómo se va a reaccionar políticamente, el tema de Zavala y su hermana, que había pues integrado una de las empresas, ¿no? Que hacía pues cabildeo en realidad de ella por una de las empresas que integraba el consorcio de Chinchero. Zavala siempre dijo que él no iba a involucrarse. Claro, a ver, entendamos si ya había renunciado la señora Zavala. Para este momento había pasado, entiendo, ya 2 meses desde que había renunciado la hermana de Fernando Zavala a la gerencia. Que dicho sea de paso, no era la gerente general, sino era una de las gerentes de la empresa. Habían pasado alrededor de 2 meses, o sea, ya no estaba propiamente ella en ese escenario. Y la segunda cosa es que esto se produce en el marco de un grupo de ministros, no se trata de un solo ministro. O sea, yo ahí lo que creo es que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar que todo esto, si es que se tiene que investigar, se investigue. Creo que le hace bien al gobierno en este punto específicamente, y lo que tiene que hacer el Congreso, creo que ya no dilatar más la situación del Contralor Alarcón y tomar una decisión. Ahora, acá evidentemente innecesariamente. Es una situación particularmente perversa, ¿no? La que se plantea con la Contraloría, porque en fin, habrá que establecer pues si es que hay algo incorrecto en el audio, que es lo que toca hacer, pero acá estamos viendo de reuniones grabadas de manera serial, con altos representantes del Estado. ¿Cómo interpretar el hecho que la Comisión Permanente, en lugar de tomar una decisión ayer como pudo hacerlo, cite al Contralor para el lunes? Acá estamos hablando, Gilbert, de algo muy serio, porque estamos hablando de 2 ministros muy cercanos al presidente que han caído en estas circunstancias, un tercero que se pone en la picota, como es el caso de Zavala, que hasta ahora, pues, en medio de todo, había tenido problemas, pero por otros factores, y de hecho se le acaba de reiterar la confianza entregándole una cartera tan importante como la del MEF. Y cuando hablamos del fin de semana, por más que sea feriado, los fines de semana pues a veces son muy noticiosos, entre comillas, en el Perú. Y digo entre comillas porque ya últimamente esto ya se trata de ver a quién le filtro qué, con qué objetivo, ¿no? Entonces uno piensa, si el Contralor va a seguir en el cargo durante todos estos días, y evidentemente él está jugando y apostando a aferrarse a como de lugar, a morir matando si es que es necesario. Hay una campañita, que está claro, y tú yo creo que lo has puesto muy bien en contexto, que hay una campañita para soltar esta información, porque primero comienza como una suerte de rumores en la prensa de que el día sábado sale un audio, de que sale un audio y hay un rum rum, y de repente ayer ya sale esta información,
y ahora se genera toda esta cadena para estos días, en un contexto en el que lo que se estaba discutiendo era si es que ya la Comisión Permanente tenía que tomar la decisión a partir del informe del grupo que se había hecho para definir ¿El retraso de la decisión de la Comisión Permanente puede haber tenido que ver con esta emisión? Yo creo que sí. Yo creo que lo que aquí está ocurriendo ¿Allá habían trascendidos? Yo creo que se está utilizando esta información para soslayar lo que tenía que pasar en el Parlamento. Y lo que tenía que pasar en el Parlamento era una decisión que defina el caso del Contralor. Es decir, el Contralor ya presentó sus descargos ante el grupo de trabajo. El informe se demoró un par de días. Nosotros aquí en este noticiero leímos un fragmento del informe que me habían filtrado ya hace 2 días, ¿no? El martes por la mañana. Entonces, bueno, hubo un par de días de retraso. Luego se convoca a la Comisión Permanente, pensábamos que esto iba a ser pues, una decisión, porque los cargos son gravísimos, ya se escuchó al señor, se ha protegido todo el debido proceso, creo yo, en esas circunstancias, pero se decide entonces otra vez llamarlo el lunes. De una manera absolutamente innecesaria desde un punto de vista del procedimiento, porque para eso era precisamente la comisión que tenía que recibir los descargos y elevar un informe, y en función de ese informe la Comisión Permanente tenía que decidir. No lo ha hecho y ahora quieren rehacer el proceso, porque si tú recibes el descargo en la Comisión Permanente, entonces tendrás que merituar nuevamente las pruebas, escuchar el descargo, evaluar y a partir de eso tomar una decisión. Es decir, como si no hubiera habido el grupo de trabajo para que investigue. El señor Reati se burló la vez pasada cuando estaba aparentemente con tragos, ¿no? Se burló de el contralor Walter Grados, ¿no? Cuando le dicen, oiga, pero usted, ¿no? ¿Qué le da risa o algo así? Y él responde, a mí lo que me da risa es la gente que viene a hacer acusaciones sin sustento. Y pero hemos escuchado, los sustentos al congresista Reategui. No, yo lo que quiero saber es si finalmente se va a prolongar, entre comillas, la vida política del Contralor para ver si es que todavía se le saca el jugo de alguna forma a estas circunstancias. El Congreso le está prolongando la vida útil del Contralor, eso es objetivo, eso es lo que está pasando, lo que ha pasado con toda esta dilación de este procedimiento, mientras que en el caso del ministro Torne se aplicó una severidad y una prontitud. En el caso del Contralor lo que se ha hecho es dilatarlo y no se toma una decisión. Bueno, Zavala dice, hay 4 grandes contratos del Estado que no estaban perfectos. Chinchero, el GCP, ¿no? El gasoducto, Línea 2 y Talara, ¿no? Entonces, bueno, se expresa pues un interés de Estado y habrá que ver pues cómo se procesa políticamente, porque esto pues lamentablemente esto es tema de interpretación política. Y yo te diría, ¿no? Claro, así es, bueno, pero también te diría una cosa, yo comparto completamente esa opinión y te lo digo desde un punto de vista político sin ser un técnico economista ni ingeniero en la materia. Yo creo que estos contratos no fueron los mejores contratos para el Perú. Sin embargo, precisamente la responsabilidad de este gobierno es, si tú encuentras una situación de gobierno, tienes que revisarlo y tienes que procurar mejorarlo y que salga adelante. Lo que no se puede hacer es, a partir de eso, porque tengas alguna crítica, lo dejes de lado. La responsabilidad de este gobierno es sacar las cosas independientemente del fondo de la cuestión y de la intención que pudiera tener el gobierno, el hecho es que políticamente se sigue abriendo un forado complicado. Tienes a una oposición que domina el Parlamento y que según cómo interprete, así como le prolonga la vida útil, como usted dice, al Contralor, de otro lado encuentra motivos, por ejemplo, para prácticamente haber censurado a Alfredo Torne en estos audios. Así que cualquier cosa puede pasar. Pero bien, si me permites, hay una cosa que me preocupa más del Parlamento, que es esta suerte de poca responsabilidad en materia presupuestal. Creo que ahí estamos jugando con fuego cuando se aprueban una serie de normas, como en el caso de las pensiones de los policías. Volvemos ahí, si me permite. Una implicancia enorme. Sí, para cerrar este tema. ¿Usted cree que Zavala podría finalmente, porque se dice que Zavala ya no tiene el predicamento entre el fujimorismo, si es que alguna vez lo tuvo, que en la PCM estaba de alguna manera cansado? Hay declaraciones de él que podrían ser interpretadas ayer de que probablemente, que es algo que hemos venido hablando con varios entrevistados en estos días, probablemente lo que se está preparando es una figura por la cual Zavala pase o se quede en el MEF, que es un desafío bastante grande, y se abra la cancha en la PCM. Bueno, mira, esa es una decisión entera del presidente. Yo sé que en este momento Fernando tiene una carga inmensa entre el MEF y la PCM.
Entendemos también por lo que nos dijo el presidente que eso era una, digamos, una encargatura temporal, dado la manera inesperada como ocurrió el caso y de ahí de se Alfredo interpretó, Torne. no puedes decir que el MEF tenga ministros temporales porque no das la mejor señal. Quizás lo temporal es la PCM. Sí, pero bueno, yo creo que en julio el presidente suele hacer un balance de gestión, ¿no? Sí, suele hacer un balance de gestión y tendrá que decidir en general qué metas se han cumplido, qué metas no se han cumplido y a partir de eso tomar decisiones. Creo que lo correcto en este momento era más que alterar más el escenario, tratar de generar una tranquilidad y eso lo está logrando, me parece, Fernando. A ver, coméntenos sobre, que es otro punto de preocupación, sobre la ola populista que vive el Congreso, no sé cómo llamarla, la perforación de las cuentas fiscales. Evidentemente a la izquierda le van a decir otra cosa, pero ¿cuáles son los puntos de principal preocupación? Yo creo que todos queremos mejorar la situación económica, financiera de los ciudadanos en general, de los policías, de las enfermeras, de los médicos, de los profesores. El problema de eso es que cada cosa cuesta. Y si es que no ponemos todas las necesidades de los funcionarios públicos, de los trabajadores, de los jubilados, en una suerte de igualdad de condiciones y somos equitativos, mejorando la situación de todos ellos de una manera más o menos homogénea y nos concentramos solamente en un sector, creo que somos injustos. Y creo que en esto el Parlamento no está haciendo responsable. Con el tema militar policial. Con el tema militar y policial. Rápidamente. Cuesta más de 1.100 millones de soles cada año. El argumento que dan quienes están a favor de este tema, y evidentemente, claro, todo esto hay que verlo de manera integral, porque si no, terminas favoreciendo a unos, no favoreces a los otros, y en realidad lo que haces vienen las protestas sociales, es un caos presupuestal. Pero quienes apoyan esta medida dicen, oiga, ¿cómo es posible que en el gobierno anterior lo que se hiciera fue dividir en dos a los pensionistas y quienes salían en el 2011 recibían una pensión que era prácticamente la mitad de la que recibían los que salen al año siguiente, en el 2012? Y la argumentación es que Ollanta lo hizo para favorecer a su promoción. No sé si eso fue o no fue así, pero como pintan el tema es la diferenciación que se estaba haciendo entre los jubilados de las Fuerzas Armadas era insostenible. ¿Qué responden a eso? ¿Cuál es la propuesta en todo caso? Creo que mucho de lo que está pasando son valoraciones políticas y no hay una valoración técnica, y menos creo que una valoración de justicia. Cuando yo digo el Congreso de la República me parece que ha sido poco responsable en el tratamiento de estos temas, lo digo no solamente por esto, sino por una serie de normas, incluso de interés nacional, que tienen incidencia presupuestaria. Ahora, eso no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque el Parlamento no puede crear tiene capacidad de gasto. Yo sé que el MEF, y esto el mismo presidente Kuczynski desde siempre lo dijo, estaba preparando un plan precisamente para el mejoramiento salarial y de las pensiones en general en el Perú. Y lo normal, lo lógico, lo legal además, hubiera sido que el MEF el presidente saquen ese plan y que se discuta el plan del Ejecutivo y no que venga el Parlamento y el Parlamento sea quien ponga el tema por delante, tocándolo de una manera totalmente parcial, solamente sobre un aspecto, solamente sobre un sector. Creo que eso no es lo que corresponde. Lo que aquí debería haber es un mejoramiento salarial y de pensiones en el Perú. ¿Por qué los profesores no pueden ser mejorados o los jubilados del magisterio no pueden ser mejorados en sus pensiones? ¿Por qué las enfermeras o por qué los médicos? A mí eso no me parece justo. Yo creo que así como los militares tienen todo el derecho y nuestra preocupación debe ser también cómo les mejoramos su situación salarial y de pensiones, también creo que hay que ser justo con los otros sectores. ¿El Ejecutivo va a observar eventualmente esta ley? Yo creo que tiene que, lo que ha manifestado el ministro de Economía y Primera Hora es que va a conversarlo con el Parlamento para tratar de tener una fórmula entendida entre los dos poderes y esperemos que eso funcione, y si no me parece que el Ejecutivo debería tomar ahí algunas acciones. Para terminar, Gilbert, ayer antes de este último capítulo pues de los audios del Contralor de la República, se desataron rumores sobre renuncias de ministros a propósito del famoso tema del indulto. Se comprobaron que son rumores y yo lo que entiendo, según lo que he podido averiguar, si es que se toma una vez más esta vía del indulto, lo que el presidente tiene pensado es lo que correspondería, que es la conformación de una junta médica, que es integrada por 3 especialistas y esto ni siquiera se ha dado. Ahora, los rumores, lo que a uno le preocupa es que se vaya a tomar una decisión de esta naturaleza sin un debate inevitablemente político. Yo lo que veo aquí es que, de un lado, sabes que el 30-35% de la población va a estar en contra, y en contra, digamos, con una amplificación política importante, que es la de la izquierda, la de cierto sector en el cual pueden estar figuras prominentes como Mario Vargas Llosa, en fin. Evidentemente,
todo este sector sería crítico. Incluso de repente algunos integrantes del gobierno, como se ha dicho, y algunos ministros. Pero por el otro lado, volteas y el fujimorismo te dice, tienes que indultar, pero no me hables hasta que indultes. Y tienes que hacer uso de tu atribución presidencial. Y esto no va a cambiar en absoluto nuestras relaciones políticas, pero hazlo. Es como que uno se pone, si te pones en los zapatos de Kuczynski y dices, ¿para qué me voy a indultar si se me va a ir el 30, 35? Y en el otro lado me dicen que me van a seguir sacando la mugre. O sea, es decir, de boca para afuera todos podemos decir, no tiene nada que ver el indulto, no, esto es una situación humanitaria, pero evidentemente tiene un efecto político. Bueno, y si esta va a ser la situación, yo me imagino que el gobierno de Kuczynski va a establecer algún tipo de diálogo, de conversación. Juan Sheput lo ha repetido varias veces. Si esto no pasa por un tamiz político, no pasa, pues, ¿no? Hay un escenario político que no se puede soslayar, que se tiene que medituar sin lugar a duda. Yo creo que eso es parte de lo que el presidente tiene. El presidente podrá escuchar opiniones de todo el mundo, pero al final a él le corresponde tomar una decisión. Pero también creo que en el tema de fondo, el indulto tiene que tener ciertos fundamentos. Incluso para darse el indulto humanitario, aunque es una gracia presidencial, tiene que haber ciertas condiciones que tienen que cumplirse en la persona que va a recibir el indulto. En este caso, se habla del expresidente Fujimori. Tiene que haber condiciones de salud que hagan que el indulto sea absolutamente necesario para que el señor no termine pues en una cárcel. Y tiene que haber un encuadramiento político. Tiene que haber una lectura política, obviamente, sobre las condiciones. Yo creo que esto de acá todavía es un tema que tiene que terminar de evaluarse bien. Sí creo que el presidente tiene que hacerlo con una reserva para evitar de que esto se sobrecaliente, porque tampoco el indulto no se va a terminar decidiendo ni en los medios de comunicación, ni en las calles. Al final, ni en las redes sociales, ni de la noche a la mañana. Sí, tiene que ser una valoración en última instancia de que lo primero, que las condiciones de la situación de la persona que va a ser indultada tienen que cumplirse desde un punto de vista legal. Es decir, si es humanitario, porque el señor tiene gravísimas condiciones para poder permanecer en prisión. A mí me dicen, se nos ha terminado el tiempo, pero a mí me dice gente que colabora con el presidente, que el presidente no tiene mucha idea de lo que quiere Keiko. Y a mí me dice una persona que conversa con Alberto Fujimori, que Alberto Fujimori no tiene mucha idea de lo que quiere hacer Keiko en esta situación. Así que yo creo que si no sinceramos un poco las cartas, pero no se muestran. Pero creo que esa es la situación, esa percepción es la que tenemos probablemente todos los peruanos. Creo que no sabemos mucho. Creo que una de las cosas que falta, si me permites, Enrique, creo que falta un diálogo político de alto nivel más abierto. Por supuesto. Más abierto. Por supuesto. Si me permites, yo sí creo que el presidente Kuczynski debe hacer estos diálogos permanentes con altos líderes políticos del país, los grandes dirigentes, los que tienen representación parlamentaria, pero con la señora Keiko. ¿Por qué es tan difícil dialogar en el Perú? O sea, ¿y por qué cuando se sientan a dialogar parecería que tiene que ser una cosa que es una componente de secretismo político? Que es una cosa... Los políticos tienen no solamente que sentarse a dialogar, sino tienen que sentarse para pactar políticamente. Por supuesto, la situación los obliga, especialmente en estas circunstancias, con dos poderes del Estado marcados por distintos signos políticos, tienen que sentarse a conversar. Así es. Y no solamente a conversar, a terminar con acuerdos. Así es. Sí, tenemos que tener acuerdos y tenemos que saludar los diálogos políticos. Son necesarios en el país y me parece que eso es lo que está haciendo falta. Bien, Gilbert Violeta, gracias por acompañarnos en este feriado, 8 y 10 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.